¿Qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Aquí Spy comentando nuevamente en un nuevo video. Si se recordarán, en el capítulo anterior de la guía de Artwork yo mencioné que si llegábamos a los 15 likes me encargaría de subir lo más pronto que pudiese el segundo capítulo de la guía. Ustedes literalmente duplicaron la meta que yo pedí. Así que bueno, quiero decir una cosa, y es que quiero agradecer a Fireclock por añadir los subtítulos en inglés a mi video. Se te agradece, compañero. Bueno, gente, si se recordarán, en el capítulo de hoy tocaremos los tres temas: cómo crear tu primer póster, herramientas útiles y cómo animar modelos. Antes que nada, quisiera pedirte que si este video te llega a gustar, consideres el suscribirte, dejar una manita arriba y compartirlo con tus amigos, ya que este video lo grabé y edité en un solo día. Sí, así que tomó bastante tiempo y fue bastante cansado. Así que bueno, dejándome de rollos, vamos a comenzar. Quiero avisar que gran parte de las cosas que daré como consejos en este video son cosas que utilizo en mi mayoría cuando estoy por crear algún tipo de artwork. Para comenzar, lo primero que recomiendo es tener una idea en la cabeza. Existen dos tipos de personas: las que tienen una idea en un momento completamente random, toman la idea, la realizan y tienen el resultado que esperan, y luego están las personas que tienen que esperar mucho tiempo para tener una idea coherente y al final cuando la tienen no están a gusto con el resultado. Lo principal que hago siempre a la hora de crear un artwork es pensar qué temática quiero, qué historia quiero mostrar y qué temática quiero que se refleje en el póster. Más que todo, lo que es la calidad del póster, el iluminado, son cosas que dejo a segundo plano, porque lo primero en lo que me concentro es en pensar qué quiero. Normalmente los artworks que hago consisten en personajes de Team Fortress, Garry's Mod, Half-Life, entre otras cosas. Pero lo primero que hago si se trata de un artwork donde aparecen personajes humanos es diseñar cómo son los personajes. Esto puede parecer bastante cansado porque podría hacerlo de una vez a la hora de hacer el póster. Pero cuando estoy haciendo el póster, tener una idea base de cómo quiero que se vean los personajes me ayuda muchísimo a la hora de hacer los modelos y añadirles cosméticos, ya que no tengo que pensar de un momento a otro su apariencia, sino que simplemente tengo que revisar el concepto o boceto que tengo de ellos y se hace muy sencillo lograr hacerlos. Lo siguiente que deberías tomar en cuenta es que no vas a tener el mejor resultado al primer intento, y menos si es la primera vez que estás intentando hacer un artwork. Créeme que entre las 1000 horas que llevo en Garry's Mod sigo aprendiendo cosas nuevas cada día y sigo mejorando mis técnicas. Pero si algo puedo recomendarte es que por favor tengas mucha paciencia. Y es que si de verdad quieres un resultado coherente y que tenga muy buena calidad, lo mejor que puedes intentar hacer es tener paciencia, pensar muy bien tus ideas y dar lo mejor que puedas hacer. Créeme que en 5 minutos, a menos que seas un experimentado como yo, no vas a tener un resultado muy bueno. Y lo mejor que puedes hacer es guiarte viendo guías en Steam o incluso revisando estas guías de vez en cuando. Creo que a futuro me veré estas mismas guías yo mismo y pensaré, mira, así estas cosas a diario y salen bastante bien. Así que lo mejor que puedo decirte es que te guíes, tengas una idea clara en la cabeza y por favor, por lo que más quieras, sé original. Créeme que cuando intento recrear algún póster o artwork de otra persona, nunca me sale. No hay nada mejor que hacer una creación propia. Algo que no pienso negarte es que es muy genial recrear el póster de una película en un póster de Garry's Mod. Normalmente hacer estas cosas toman bastantes horas, o por lo menos en mi caso toman bastantes horas hacer estas cosas. Pero el resultado que tengo normalmente me termina encantando, ya que termino trabajándome mucho las cosas y mi procesador llega a calentarse bastante. Pero al final estoy bastante consciente del resultado que tengo y termina gustándome bastante. De verdad, lo mejor que puedo decirte es que tengas una idea clara y que seas original contigo mismo. Pero claro, como repito, esto es solo mi consejo. Puedes tener cualquier idea o crear cualquier cosa. Si lo que quieres es hacer una épica pelea de 2 ragdolls, pues adelante, eres libre de hacer lo que quieras. Pero lo que te estoy diciendo son conceptos para que en el caso de que estés empezando y quieras preparar tu primer artwork, bueno, sé que no vas a hacer algo completamente increíble a tu primer intento, pero al menos esos conceptos pueden ayudarte a que en un futuro llegues a hacer cosas mucho mejores. Y bueno, creo que ahora he explicado la mayoría de cosas básicas. Creo que es tiempo de explicar cuáles son las mejores herramientas.
Para comenzar, en el episodio anterior mucha gente por Discord me dijo que hiciera una colección de addons que compartiera con ustedes. La razón por la cual no voy a hacer esto es porque yo tengo más o menos unos 1000 addons para hacer pósters. Y si me pusiera a hacer cada uno de estos en una colección tardaría 1000 años. Es por eso que en la descripción voy a estar dejando unas cuantas colecciones de addons para hacer pósters que me parecieron bastante decentes y que tienen un buen contenido para trabajar en pósters. Obviamente en esta parte no voy a recalcar cada una de las herramientas que pueden utilizar para hacer pósters, porque cada día saca una nueva y además ya hay muchísimas. Yo en lo personal voy a decirles algunas que a mí en lo personal me funcionan bastante bien y creo que tienen múltiples funciones que los pueden ayudar en muchas situaciones. Así que bueno, estas son unas cuantas. Standing Pose Tool es una herramienta bastante útil y su utilidad es básicamente que con dos clics del ratón vas a conseguir que un ragdoll quede en una posición tal como dice queden de pie, por eso se llama Standing Pose Tool. Cuando la utilices, cualquier ragdoll que elijas quedará en una posición de T-Pose o la posición de animación inicial, que te servirá bastante para acomodar las animaciones a tu gusto, modelar la cabeza, cada una de las extremidades del cuerpo, y creo que es bastante útil si lo que quieres es hacer una animación propia. El Standing Pose Tool no solamente lo puedes utilizar para pósters, sino que yo en lo personal lo utilizaba bastante cuando hacía animaciones como stop motion o utilizaba el Henry's Animation Tool. El Easy Bone Merge Tool también es una herramienta bastante útil, ya que es la mejor opción para agregar cosméticos o armas a cualquier modelo. Es bastante útil porque lo único que se necesita es seleccionar con clic derecho un modelo y luego clic izquierdo al cosmético o arma que quieras agregarle. Es algo bastante útil si no se te da muy bien colocar armas o animarlas tú mismo con la Face Gun o colocarlas con la Ragdoll Mover. Yo en lo personal utilizo muchísimo esta herramienta y la considero también muy útil y muy necesaria. Podría tirarme media hora hablando sobre el Animated Prop Tool, sobre lo útil y buena que es. Esta herramienta podría decir que es una de las más útiles para la creación de artwork. ¿Por qué? Muy sencillo. Te da acceso a cada una de las animaciones o efectos que hay en un juego. En el caso de Half-Life es tan sencillo como seleccionar un modelo y rápidamente puedes conseguir acceso a la mayoría de animaciones, como abrir puertas, tomar armas, entre más cosas. En Team Fortress es muy útil porque puedes conseguir hasta incluso las animaciones de las towns, cosa bastante buena, ya que es muy útil en vez de tener que animar los modelos, y estoy muy seguro de que más de uno les va a funcionar muchísimo esta herramienta. Uno de los consejos más importantes que te puedo dar, y es algo que me acabo de dar cuenta de que no mucha gente conoce, y esto se lo agradezco a Cero. Si estás viendo esto te mando un saludo, amigo. Cuando vayas a tomar la captura del póster, lo primero que tienes que hacer es usar el Super PDC o Super Profundidad de Campo. Esto lo expliqué en el primer episodio de la guía, pero en el caso de que no te lo recuerdes, te recomiendo ir a ver el primer capítulo, así te refrescas algo la memoria, o bueno, igual y no es necesario. Un detalle que te puedo dar para que tus pósters queden en una calidad impresionantemente buena es que a la hora de terminar el Super PDC vayas y mires la ventana de abajo que tiene un número 5. Si pulsas este botón, la ventana de finalizado de Super PDC se ocultará por 5 segundos, lo que te dará tiempo de tomar una captura si así lo deseas. En vez de hacer esto, una vez que lees este botón, entra a la consola rápidamente y escribe el comando poster 2. Esto hará una captura el doble de ancho y de largo de tu pantalla, lo que hará una mejor resolución y mejor calidad. Si lo hiciste correctamente, en los archivos del juego, la captura no se habrá guardado como screenshot y la fecha, se habrá guardado como póster y la fecha. De hecho, si lo comparas con otras capturas que tengas, verás que este formato de pósters tiene una calidad impresionantemente buena. Animar ragdolls o NPCs no solamente se trata de la posición o poses que tengan, tampoco se tratan de la cantidad de efectos o iluminación que tengan. Para demostrar algo también se necesitan las expresiones faciales, que los dedos estén acomodados de manera correcta.
Por eso en la sección de herramientas normalmente tenemos estos que dicen posador de cara, de manos, de ojos, y estas cosas la verdad mucha gente no las toma en cuenta, pero son detalles la verdad bastante importantes. No me voy a poner aquí a hacer un discurso sobre cómo deberías hacerlo, pero solo toma en cuenta que los pequeños detalles se aprecian bastante, y es bastante, me recalco, es bastante importante que estos pequeños detalles queden de manera correcta, porque es lo que ayuda a la calidad y la intención del póster. Con Animated Props Tool, normalmente el posador de dedos o de caras suele hacerse por sí solo, ya que está tomando la animación original del juego. Pero si estás utilizando el Easy Bond Merge Tool, esto no va a acomodar los dedos por ti mismo. Un pequeño consejo que doy es presionar C a la hora de animar los modelos. Pero, hey, jugar con el posador de dedos, ojos, caras no es tan complicado. Solo no suba demasiado la escala de flexión para que no pasen cosas como estas o estas. Solamente trata de jugar de manera tranquila con las opciones que tienes y no las fuerces demasiado. Esto creo que es lo más sencillo. Ahora pasemos a ver cómo puedes animar modelos de la manera tradicional. La manera en la que puedes animar cualquier ragdoll o modelo en específico puede cambiar muchísimo. Yo en lo personal, en el tiempo que he estado creando artwork en Garry's Mod, siempre he utilizado la Physgun. Probablemente estoy tan acostumbrado a ella que ya se me hace un poco más fácil trabajar en las poses, no rompo tanto las físicas que tienen los modelos, y precisamente por esto será que se me hace fácil. Existen varias herramientas que funcionan para poder darle formas o poses a los modelos, como por ejemplo el Ragdoll Mover. En este caso en la descripción voy a estar dejando un tutorial de cómo funciona, porque yo la verdad no quiero tomarme el tiempo de explicarlo porque puede ser un poco más complejo que trabajar con la Physgun, y la idea de esta guía era hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender todo lo básico. Pero como esto ya son conceptos de animación, puedo decir que si quieren empezar a animar con la Physgun tal y como lo hago yo, por favor, los requerimientos es que tengan el Standing Pose Tool y traten de limitar la Physgun todo lo que pueda. Diría que la limiten a las 7 unidades, ya que no creo que tengan que tomar cosas que estén a mucha distancia. Al principio se hace un poco complicado animar con la Physgun porque puede ser algo compleja. Recuerda que para girar los objetos tienes que mantener presionado el botón izquierdo del ratón mientras que mantienes la tecla E. Con esto vas a poder mover y girar los objetos en vez de directamente tirarlos de manera brusca. Aunque claro, si quieres evitarte este tipo de cosas es tan sencillo como descargarte el Ragdoll Mover, que es también algo bastante bueno, pero a mí en lo personal no me agrada. Se me hace muy complejo y me recuerda a Source Filmmaker, que era demasiado tardado. Podríamos ir dejando la guía hasta acá, pero aún quedan un par de cosas por decir, y entre ese par de cosas mi compañero Zeru quiso pasarse a dejar un pequeño consejo para ustedes, que la verdad lo he visto y está bastante útil, así que creo que vale la pena ponerle atención. Hola amigos, soy el Zeru y hoy les vengo a dar un mini consejo para posters. Mini consejos. Todos sabemos que las sombras que genera el Gmod son horribles. Un comando que nos ayuda a tener mejores sombras para nuestro póster es rFlashlight Depth. Este comando nos indica la resolución de las sombras que generan las texturas proyectadas, tales como la linterna o la lámpara. También sirven para las luces dinámicas. Para usarlo debemos ir a Steam, darle clic derecho al Garry's Mod, propiedades, parámetros de lanzamiento y ponemos el comando con la resolución que queremos que tenga las sombras. Lo recomendable es 8192, aquí una comparación con y sin el comando. Otro comando que nos servirá mucho con este es rProjected Texture Filter. Es un filtro que difuminará las sombras de las texturas proyectadas. Para utilizarlo abrimos la consola en el juego y escribimos el comando que por defecto estará en 1. Entre más grande el número, más borroso se verá la sombra. Entre menor el número, más definida se verá. Aquí depende de cómo quieras tenerlas. En mi caso me gustan las más definidas, así que le pongo un valor de 0.2. Ahora que conocemos cada uno de estos trucos y técnicas un poco más avanzados, lo que pase para el tercer episodio quedará en sus manos. En los comentarios de este video quiero que me dejen cualquier sugerencia de temas que les gustaría ver en un tercer capítulo. Y probablemente cuando estén viendo este episodio, es muy probable que ya hayamos puesto el canal de pósters en nuestro servidor oficial de Discord.
En este canal van a poder enviar cualquier póster o artwork que ustedes hayan creado. Nuestro equipo del staff y modders como tal tendrán permitido opinar o hasta incluso ayudarles para que puedan mejorar algo en específico. Y si presentas una imagen en el canal de pósters, no olvides que si me etiquetas puedo mostrar tu artwork en una nueva sección que estaré haciendo en el canal, donde los artworks que ustedes me envíen los voy a estar comentando y dando mi opinión al respecto, e incluso dando algunas opciones para que lo puedan mejorar un poco. Entonces, ahora que sabes esto, ¿qué esperas para unirte a nuestro servidor de Discord? Link en la descripción. Muchas gracias por ver y cuídense, comunidad.